Saludos para todos, mi nombre es Álvaro Rincón y hoy vamos a hablar de otra pildorita más hoy vamos a hablar de qué pasa en esos casos en que existen normas locales, ya sean tributarias o de otro tipo, que afectan los estados financieros, es decir, las normas internacionales de información financiera. Vamos a hablar de cuáles son esas implicaciones de las leyes o normas locales sobre los estados financieros bajo NIF. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cuatro aspectos, cuatro situaciones. La obligación de aplicar las normas internacionales de información financiera, la obligación de aplicar las normas locales, ya sean tributarias u otras. ¿Qué hacer cuando una ley o norma local obliga a un tratamiento especial en los estados financieros que contradice las normas internacionales de información financiera, pero que aún así requiere que se ajuste el estado financiero o se tome en cuenta o se reconozca ese hecho en los estados financieros? ¿Qué hacer cuando una norma local difiere de un tratamiento fiscal, pero no obliga a que sea registrada en los estados financieros? Eso sucede en la mayoría de los países, que la norma fiscal es una y la norma contable es otra y que existen diferencias. ¿Qué hacer en esos casos? Hablemos primero de las NIF, de la obligación de aplicar las normas internacionales de información financiera. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Las normas internacionales de información financiera, ya sea NIF completa o NIF para PYME, son una mejor práctica internacional y de aplicación obligatoria en los países que han adoptado dicho marco internacional. Pregunta, ¿es obligatoria la aplicación de la NIF en los estados financieros? Sí. En los países que formalmente han adoptado su aplicación, los estados financieros deben ser preparados y presentados obligatoriamente de acuerdo con la NIF o NIF para PYME según el caso. ¿Cuántos países han adoptado las normas internacionales de información financiera? Actualmente hay más de 140 países que aplican directa o indirectamente las normas internacionales de información financiera, ya sea NIF o NIF para PYME. Surge otra pregunta. Entonces, ¿cómo se adoptan? ¿Las normas internacionales de información financiera pueden adoptarse de forma completa? Como en el caso, por ejemplo, de la mayoría de los países de Latinoamérica. México, Brasil, Colombia, República Dominicana, perdón, Colombia no, eh, República Dominicana, que han adoptado completamente y obligatoriamente las normas internacionales de información financiera. Pero existen otros países en donde se hace una adopción parcial. Algunos países adoptaron las normas en forma parcial. Colombia lo hizo en forma parcial y por fases. En ese caso, las compañías no pueden expresar en sus estados financieros el cumplimiento de las NIF hasta tanto las cumplan todas. En el caso en que se hace una adopción completa, las normas internacionales de información financiera requieren que en las notas se indique las bases y elaboración de las políticas contables y debe indicar, si cumple con todas las normas, que los estados financieros de esa compañía se han elaborado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, NIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de ISB y la moneda en que está presentada. ¿Qué pasa en aquellos casos en que, por ejemplo, existen normas fiscales que difieren del tratamiento contable, pero que aún así la norma local o fiscal obliga a que los estados financieros se ajusten o reconozcan ese hecho en contravía de las normas internacionales de información financiera? En esos casos, la gerencia debe hacer un análisis y concluir si ha llegado a esa conclusión de que los estados financieros aún así presentan razonablemente la situación financiera y rendimiento económico y flujo de efectivo de la entidad. Indicar que se ha cumplido con las normas internacionales de información financiera aplicables, excepto en el caso particular que la norma contable, perdón, tributaria, no lo ha permitido. ¿Cuál fue el título de la NIF que no aplicó? La naturaleza, la razón y el tratamiento que resultaría engañoso
para los usuarios de la información el haber hecho este tratamiento alternativo. Y para cada periodo en que se presente la información, el impacto financiero de la falta de aplicación de esa NIF sobre las partidas de los estados financieros que debieran haberse ajustado o presentado cumpliendo con el requerimiento de la norma mencionada. Hay que indicar que para fines de los estados financieros se deben aplicar las normas internacionales de información financiera, porque los estados financieros representan hechos económicos y que esos hechos económicos deben representar los fenómenos relevantes, pero también la fiabilidad de la esencia de ese fenómeno que se pretende representar. En algunos casos, la esencia de ese fenómeno difiere de la forma legal y, por lo tanto, esa forma legal no representaría la forma fiel del fenómeno económico, no estaría representando la esencia del hecho económico, sino solamente la parte fiscal. Y entonces podría incurrir en que un usuario tomara una decisión económica diferente. Ahora, hay que tener en cuenta que para fines tributarios se debe aplicar la norma fiscal. ¿Sí? Cuando usted va a presentar una declaración, se debe aplicar la norma fiscal y no la norma contable. Pero cuando la norma contable difiere de la norma fiscal, pues pueden existir consecuencias de diferencias permanentes, diferencias temporales, diferencias temporarias que podrían tener efecto en el impuesto corriente y en el impuesto diferido. La mayoría o muchas de las entidades, de muchos contadores, no están reconociendo ese efecto en el impuesto corriente y tampoco lo están reconociendo en el impuesto diferido, lo cual es un error de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y que la NIC 12 y la sección 29 de las normas internacionales requiere que se reconozca. Miremos un ejemplo. Las NIF permiten o requieren que ciertos activos se contabilizan a su valor razonable o bien que sean revaluados, por ejemplo, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, instrumentos financieros, arrendamientos. En algunas jurisdicciones, algunos países, la revaluación o cualquier otra reexpresión del valor del activo o del valor razonable afecta la ganancia o la pérdida fiscal del periodo corriente. Cuando resulta esto, se ajusta la base fiscal del activo y no surge ninguna diferencia temporaria. En otros casos, en otros países, la revaluación o reexpresión de un activo no afecta la ganancia fiscal del periodo en que una u otra se lleva ese efecto y por lo tanto no se ajusta la base fiscal y podrían generarse esas diferencias temporales, temporarias o permanentes. Bien, este es un tip para ahora que ha habido muchos cambios en la parte fiscal de muchos países, pudiéramos tenerlo en cuenta. Nos vemos en la próxima sección. Mi nombre es Álvaro Rincón.